Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder llevar la palabra a cada uno de sus hogares, ¿verdad? Esperando que la palabra que siempre, ¿verdad?, quedó escrita para que cada uno de nosotros seamos edificados a través de esta palabra. Qué bueno es poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Qué bueno es poder estar una noche más y compartir esta palabra. Hay tanto agradecimiento para nuestro Dios por las cosas que Él siempre ha hecho, está haciendo y va a hacer. Creemos que Dios es un Dios poderoso, un Dios que siempre, siempre está con cada uno de nosotros. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Así que es el tiempo de poder dedicarle a Dios esta hora, ¿verdad?, de poder escuchar esta palabra. Y para ya entrar a lo que es la palabra de Dios, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Que Dios se encargue de ministrar esta palabra en mi vida y en la vida de cada uno de los que escuchan esta palabra, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, Señor, agradecida contigo, Señor, trayendo delante de ti tanto agradecimiento, Padre, por las cosas buenas y maravillosas que tú has hecho. Tu palabra dice, Señor, que nuevas son cada mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tu palabra dice, Señor Jesús, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y yo creo esa promesa. Yo creo esa promesa porque tú cumples cada una de ellas, Señor. Y esas promesas son para cada uno de tus hijos. En esta hora yo vengo poniendo en tus manos, Señor, una vez más, mi vida, oh Dios Todopoderoso, para que seas tú quien la ministres esta palabra, Señor. Solo soy un instrumento en tus manos y tú obras, Señor Jesús, en tu palabra. Gracias, bendice la vida de cada uno de los que nos están escuchando en los diferentes lugares, Señor. Aquellas personas que están siempre, oh Dios de la gloria, dispuestas a escuchar esta palabra. Que tu bendición les alcance donde quiera que estén. En el nombre poderoso de Jesús, para ti es la honra, la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos en esta noche, queremos hablar de algo tan importante que nuestro Dios ha dejado en cada uno de nosotros. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos ovejas de su prado, dice la palabra. Y nos ha dejado con un propósito. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que le glorifiquemos. Dios quiere que nos postremos delante de Él. Y precisamente de eso vamos a hablar en esta noche. De lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Para qué nosotros hemos sido llamados? Y no importan las circunstancias, no importa qué estemos pasando, lo importante es que hay un Dios todopoderoso. Lo importante es que hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos, a tomarnos de nuestra mano y decirnos, yo te ayudo, yo te fortalezco, yo voy a ayudarte. Solo que tiene que haber en nosotros un corazón dispuesto. Un corazón que esté dispuesto a adorar a Dios. Llamados para adorar. En el Salmo 95 dice la palabra de Dios, venid, dice la palabra del Señor, el Salmo 95, ahí nos hace un llamado. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Esa primer palabra que encontramos en este primer versículo que dice venid. Cuando habla de venid, es un llamado que nos está haciendo. Es un llamado. ¿Y quién hace este llamado? Es Dios. Dios está haciéndonos este llamado y dice, venid. ¿A quién le está diciendo? A usted y a mí.
A usted que un día entregó su corazón a Dios. A usted le dice, venid, dice la palabra, aclamemos alegremente a Jehová. Este es un llamado especial que Dios hace. Ya usted es hijo de Dios porque un día Dios tocó su corazón, cambió su vida, le dio otro cambio, lo hizo de una vieja persona a una nueva persona. El que está en Cristo, dice la palabra, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Hoy nos está haciendo el Señor un llamado especial a venir ¿a dónde? A su presencia, dice la palabra del Señor. Venid, dice la palabra, aclamémosle alegremente a Jehová. Dice que debemos de venir nosotros a Él alegremente. Nos está invitando a venir a la presencia de Dios. Sabe que la presencia de Dios está con nosotros, va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, pero también nos enseña la palabra del Señor que nos está llamando a hacer algo muy importante, que lo vamos a ver en los siguientes versículos. Aclamemos quiere decir a exaltar y alabar a Dios. Vengan, venid, dice el Señor. Aclamemos quiere decir que debemos de exaltar y alabar a Dios. ¿A cuántos de nosotros las circunstancias, la situación, la crisis nos ha quitado el ánimo de venir y postrarnos delante de la presencia del Señor? Quizás diga usted, yo soy uno de ellos. O quizás diga usted, no, yo más busco, más estoy buscando de Dios. Y qué bueno. Pero a usted que ha querido desvanecer su fe, su confianza, que ha querido dejar de ser el adorador que Dios quiere que sea, dejar de ser a un lado el llamado que Dios le hizo para ser un adorador, a usted le digo que esta noche el Señor dice, venid, aclama a Él, alabadle, glorificadle, dice la palabra, porque eso quiere decir aclamemos, exaltemos y alabemos a Dios. Ahora, ¿cómo dice la palabra del Señor? ¿Cómo debemos alabar a Dios? Dice que con alegría, con gozo, con júbilo, que alabemos a Dios. Es tan bonito ver cómo existen personas que cantan, andan cantando en todo momento, andan alegres, hacen una cosa, hacen otra, quizás los quehaceres de la casa, las mujeres, ¿verdad? Y están cantando. Van caminando por un camino y van cantando. Y qué bonito es ver eso. Ahí se manifiesta la gracia de Dios. Y vemos nosotros que hay personas que pueden tener grandes problemas, grandes dificultades. Pero a pesar de todo eso, alaban a Dios, exaltan a Dios, glorifican a Dios. Y eso es agradable delante de los ojos de Dios. Eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que mientras nosotros alabamos a Dios, Él se está encargando de resolver nuestros problemas. Él se está encargando de hacer lo nuestro. Y nosotros nos estamos encargando de hacer lo que el Señor nos dice. Que vengamos, que lo alabemos, que lo adoremos, que lo glorifiquemos. Y Él se encarga de lo demás. Como dice, ¿verdad? Esa preciosa alabanza. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. Qué hermoso es poder dejar todo en las manos de Dios. Dejemos que Dios trabaje en nuestros asuntos, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades. Dejemos a Dios actuar. ¿Cuándo yo voy a dejar que Dios actúe? Cuando yo me dedique a adorarlo a Él. Cuando yo no ponga la mirada en las cosas que están a mi alrededor.
cuando yo no ponga la mirada en las cosas que a mí me están sucediendo. Entonces es cuando voy a dejar que Dios actúe. Porque eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros mismos no dejamos actuar a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo le digo, no se canse de adorar, no se canse de orar, no se canse de glorificar. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted alaba, Dios está obrando a su favor. Mientras usted lo adora, Dios está obrando a su favor. Mientras usted hace cosas que Dios quiere que haga, ahí está Él haciendo lo que a Él le corresponde hacer. Hagamos a lo que Dios nos mandó a hacer. Y Dios va a hacer lo que a Él como Dios poderoso le corresponde hacer. Y dice la palabra del Señor que a pesar de todo, ¿verdad? Nosotros debemos estar ahí con Dios. No desconectarnos de la presencia de Dios, porque nos está haciendo un llamado a venir a la presencia de Dios. Nos está haciendo un llamado a venir de la presencia de Dios, a venir allí a la presencia. Y la presencia de Dios se busca. El Dios Todopoderoso anda con nosotros las 24 horas del día, pero busque esa presencia, porque si usted busca esa presencia, más cosas grandes y maravillosas va a haber. Y más adelante vamos a ver cómo ese Dios poderoso se manifestó e hizo obras en aquellas personas que lo buscaron, que se arrodillaron, que buscaron de Él en la necesidad. Y Dios respondió. Y dice la palabra del Señor, después dice la palabra de Dios, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es esa roca? La roca es Cristo Jesús, porque esa es una roca inconmovible, que no se mueve. Esa roca está ahí firme. ¿Por qué? Porque ahí de esa roca nos agarramos nosotros y debe estar firme esa roca. Por eso dice, lleguemos. Cuando dice lleguemos quiere decir acerquémonos. Lleguemos ahí. ¿Por qué? Porque eso de venir a la presencia de Dios, eso de poder nosotros aclamar a Dios, eso de acercarnos a su presencia, ¿sabe qué? Tiene que ser voluntario, porque Dios a la fuerza nadie va a traer a su presencia. Tiene que haber voluntad propia en su vida, porque yo ya le puedo estar diciendo todos los días, vengamos a la presencia de Dios, pero si usted no tiene voluntad de entrar, de buscar esa presencia, de nada va a servir. Así que usted y yo, cada uno de los que ya conocemos lo que es el poder de Dios, debemos estar dispuestos a buscar esa presencia. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos, le dice, con cánticos. Oiga, qué preciosa es la palabra. ¿Cómo yo voy a acercarme a buscar esa presencia de Dios? Dice que con alabanza y que le aclamemos con cánticos. Ahora yo digo, ¿por qué debemos venir ante su presencia? ¿Por qué vamos a aclamar a Él? ¿Por qué debemos cantar delante de su presencia? ¿Por qué debemos llegar a la presencia de Dios con alabanza? Hay un motivo, hay una razón que la misma palabra del Señor la enseña. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, dioses con D minúscula, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Esa es la razón. Ese es el motivo por el cual usted y yo es necesario que busquemos y vayamos a la presencia de Dios. Por eso el tema dice llamados para adorar. Llamados para adorar. En la adoración se mueve el poder de Dios. En la alabanza se mueve el poder de Dios. Cuando usted dobla sus rodillas, ahí hay presencia de Dios obrando a su favor. Entonces hay una razón, hay un motivo por el cual
debemos venir a la presencia de Dios. ¿Por qué dice la palabra? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No hay otro Dios. Dios es un Dios grande que hace obras grandes, hace cosas grandes, poderosas. Y Rey grande, dice la palabra, sobre todos los dioses. Y esos dioses que no pueden hacer nada, solo el único Dios verdadero. Entonces hay un motivo, porque no hay otro como Él. Él es poderoso. Cuando el pueblo de Israel, y ahí dice, vamos a leer el versículo, el otro que dice, dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra, todo está en sus manos, y las alturas de los montes son suyos, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Todo lo hizo Él. Las profundidades de la tierra. ¿Habrá otro que pueda hacer eso? ¿Tendrá en las manos de Él alguien más? Como dice la palabra, en sus manos formaron la tierra seca. No hay nadie más, sino el único Dios. Vale la pena adorar. Vale la pena adorar a ese Dios poderoso. Y dice la palabra en los siguientes versículos, venid, adoremos y postrémonos. Oiga lo que dice la palabra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Miren, no solamente Dios nos llamó, nos da instrucciones, nos enseña el Maestro cómo y qué debemos hacer. No solamente nos llamó y nos dijo, eres mi hijo y aquí se acabó todo, ya eres salvo y se acabó. No, el Señor nos está diciendo que vengamos, que le adoremos, que nos postremos y que nos arrodillemos delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Hacedor. Él es nuestro Hacedor. Postrarse o arrodillarse es un acto de reverencia o adoración a Dios. ¿No cree usted que Dios se merece este acto de reverencia? El que nos postremos delante de su presencia, el que nos arrodillemos delante de Él. Yo no sé usted delante de quién se ha arrodillado. Yo no sé delante de quién usted se ha postrado. Pero la palabra nos invita a postrarnos y arrodillarnos solamente delante del Dios Todopoderoso, de ese Dios grande, de ese Dios que hace cosas grandes que nadie más puede hacer. Entonces, cuando usted se está arrodillando, usted está postrado, es un acto de reverencia a Dios, porque Dios es un Dios reverente. Imagínense que eso, cuando nos postramos delante de la presencia del Señor, cuando nos arrodillamos, cuando inclinamos nuestro rostro clamando a Dios, sabe que cosas grandes suceden. Hay grandes resultados cuando nosotros adoramos a Dios. Eso trae muy buenos resultados. Y yo sé que usted quizás que ve es testigo de estas cosas. Y podemos seguir viendo cosas grandes y maravillosas que Dios hace, dependiendo en la forma en que nosotros busquemos su presencia. Por eso dice la palabra que Él es nuestro Dios, que nos arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Imagínense cuántas cosas preciosas Dios puede hacer. Postrarse ante Dios trae muy buenos resultados. Así que es necesario
que nosotros nos postremos delante de la presencia del Señor. Nos arrodillemos delante de la presencia del Señor. A la luz de la palabra nosotros podemos ver las obras preciosas que Dios ha hecho. Cosas que son grandes y maravillosas, las que Dios hace porque su poder es grande. En el libro de Éxodo 18:11, cuando el pueblo de Israel fue librado de los egipcios, dijo Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. No hay otro Dios. No hay otro Dios como mi Dios, como nuestro Dios. Sintió él que estaba mirando las obras preciosas que Dios había hecho en este pueblo. Fueron librados de la mano de los egipcios. Y ahora conozco, dijo Jetro, que Jehová es más grande que todos los dioses. Qué precioso es. Cuántas cosas maravillosas, preciosas Dios ha hecho. Y que podemos decir también nosotros, el Dios nuestro es más grande que todos los dioses. No hay otro como Él. Dios puede hacer todo. Él hace de lo imposible lo posible. Él hace que de las tempestades, que los mares, todo se calme. ¿Por qué? Porque es un Dios de poder. Él es un Dios de poder. Por eso estamos llamados a buscarle y adorarle, a servirle, porque no hay otro como Él. Isaías 45:22 dice: mirad, a mí ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que no hay otro Dios más a quien usted y yo podamos adorar. Sean salvos, dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Lo dijo él mismo. Entonces, todo está en las manos de Dios. Nuestra vida está delante de la presencia de Dios. En el libro de Números, en el capítulo 20, versículo 6, ahí nos narra la historia. Dice que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. ¿Qué llevó a Moisés y a Aarón a tener esta actitud? ¿Sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? Estaban murmurando contra Moisés, porque ellos necesitaban agua, dice la palabra. Y empezaron ellos a murmurar contra Moisés, ¿para qué los había sacado de allá, de Egipto? Que allá los hubiese dejado mejor. Y Moisés, actuando sabiamente, dice la palabra de Dios, que se postraron Moisés y Aarón sobre sus rostros. ¿Por qué? Porque no soportaban las murmuraciones del pueblo contra ellos, porque no había agua y ellos morían de sed. Y hablaban contra Moisés, renegaban contra Moisés. Yo no sé qué es lo que hoy está pasando en tu vida. Yo no sé ahora qué es lo que está pasando en su vida que lo quiere hacer a usted doblegarse delante de la presencia de Dios. Hacer lo que Moisés hizo. Moisés fue un hombre sabio porque entendió que el que había dado esa palabra que los sacaría de allá era porque los iba a guiar al pueblo y no le iba a fallar. Iba a cumplir cada una de esas promesas.
Y dice la palabra de Dios que cuando ellos fueron y se postraron delante de Dios, dice que la gloria de Jehová apareció sobre ellos y les dijo: reúnan la congregación y hablen a la peña, háganlo a la vista de ellos, y ella les dará agua y darán de beber a ellos y a sus bestias. Y así sucedió, tal como él dijo. ¿Sabe que Dios podía darle un poco de agua a Moisés y que le llevara a la congregación, le llevara a aquel pueblo que estaba murmurando contra él? Dios podía, pero no. Les dijo Dios: reúnan a la congregación, reúnanlo, golpeen la peña delante de ellos para que vean, para que se convenzan. Dios quería que ellos miraran lo que Dios era capaz de hacer, lo que el Dios que los sacó de Egipto podía cumplirles, lo que les había prometido. Reúnanlos. Y Moisés y Aarón reunieron, dice la palabra, los reunieron, y Dios les dijo que golpearan la peña. Y golpeó la peña Moisés y salió agua. Y aquellas gentes tomaron agua y también sus animales. ¿Quién nos da a entender esta palabra a nosotros? Que cuando vamos a la presencia de Dios, cuando llegamos ante Él, como dice la palabra, con regocijo, cuando llegamos a la presencia de Él, con un corazón dispuesto, con un corazón entregado a Él, Dios nos escucha. Dios abre los cielos y deja que aquello que estamos pidiendo llegue a nuestras vidas. Se postraron Moisés y Aarón delante de Dios. ¿O estás pasando algo que te impide buscar la presencia de Dios? Yo creo que no debe haber nada que nos impida buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Él es todo. David decía: me rodeas como un escudo. Y eso es algo real. Eso es algo verdadero. Y dice la palabra del Señor en el libro de, sigue diciendo la palabra que y ella les dará agua y darán de beber, y así sucedió. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54, dice que Salomón hizo oración a Dios, postrado de rodillas y sus manos extendidas al cielo, y después, puesto en pie, bendijo a Dios por haber dado paz al pueblo de Israel y por cumplir todas las promesas que expresó por Moisés, y ninguna de ellas había faltado. Qué preciosa es la palabra del Señor. Qué maravilloso es ver cómo Dios ha venido obrando desde tiempos antiguos. Cómo Dios está manifestándose en cada una de las necesidades. Solo tenemos que nosotros creer que Dios, el Dios que nos llamó, ese Dios es el Dios todopoderoso, que está dispuesto a que nosotros cumplir en nosotros todo lo que nosotros anhelemos, deseemos de Él. Él está dispuesto, pero nosotros tenemos que convertirnos en los verdaderos adoradores, en reconocer ese llamado que Él nos ha hecho de que le adoremos,
Él es el Dios todopoderoso, que sí puede hacer las cosas. Dice que Salomón hizo oración a Dios, postrado de rodillas, y sus manos extendidas al cielo. ¿Qué significa esas manos extendidas al cielo? Significa señal de victoria. Postrado de rodillas, dice la palabra del Señor, y sus manos extendidas al cielo. Y después se puso en pie y bendijo a Dios por haber dado paz al pueblo de Israel y por cumplir todas las promesas que expresó a Moisés sin faltar ninguna de ellas. Es por eso que es necesario que nos arrodillemos, que nos postremos y que busquemos esa presencia de Dios. Dios estuvo con Moisés y Aarón, con este pueblo. También estuvo con Salomón. También estuvo ahí dándole lo que ellos necesitaban. Dice la palabra del Señor que cumplió cada una de las promesas. En el libro de Esdras, capítulo 9, también nos habla la palabra del Señor, que Esdras se postró de rodillas, extendió sus manos a Dios. Haciendo, dice, Esdras hizo una oración de confesión por los pecados del pueblo. Y dice la palabra del Señor que confundido y avergonzado le dijo que estaba él por lo que el pueblo había cometido. Pero luego Esdras agradece a Dios por haber dejado un pequeño remanente libre y haber tenido misericordia. Ese remanente es para que adore a Dios. Ese remanente que Dios ha dejado es para que interceda por las necesidades. Es para que busque la presencia de Dios. Ese remanente es para que siempre esté dispuesto a poder ver las obras que ese Dios grande y todopoderoso puede hacer. Él es capaz de hacer todas las cosas, de hacer las cosas grandes y maravillosas. Solo Él las puede hacer. Daniel fue otro que obtuvo resultados por haber inclinado su rostro a Dios, por haberse arrodillado delante de su Dios. En el libro de Daniel ahí nos habla la palabra que Daniel obtuvo resultados. Él se arrodillaba, dice la palabra de Dios, 3 veces al día. 3 veces al día se arrodillaba Daniel ante su Dios, delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasaba con Daniel? ¿Qué sucedía? Había un edicto, un mandato que él debía cumplir, pero él confió en su Dios y que no debía hacer eso, lo que el rey le pedía, sino solamente confiar en el Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que a Daniel, por haber desobedecido la orden del rey, por no haberla cumplido la orden del rey, mandó que lo tirasen en el foso con los leones. ¿Para qué? Para que los leones lo destruyeran, para que los leones hicieran de él todo lo que ellos quisieran. Y aquel hombre se acercó ahí al foso y llamaba a Daniel, dice la palabra, con voz triste, como una voz de burla, y le decía: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo
a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Oiga, eso le decía a Daniel. Pero qué precioso, mire cómo Dios es tan grande y tan maravilloso. Qué precioso es cuando Daniel le dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Me imagino a Daniel con aquella voz tranquila, muy sereno, muy feliz y contento, porque no le había pasado nada. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, le dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué sorpresa la que este hombre se llevó. Es por eso, hermana, que yo le digo en esta noche, haga lo que Dios nos mandó a hacer, a adorarle, a servirle, a glorificarle. No solo en la iglesia podemos nosotros servir, no solo en la iglesia podemos adorar, nuestra casa es la iglesia, porque acuérdese que la iglesia somos nosotros, usted y yo, y nada puede tenernos atados a no buscar esa presencia de Dios. Oh Jehová, decía David, de mañana oirás mi voz. Diga usted también, día delante de ti me presentaré. Miren la sorpresa, qué precioso es, cómo hemos visto cosas que estos hombres, lo único que han hecho, Moisés y Aarón, Salomón, Esdras y ahora Daniel, lo único que ellos hicieron fue postrarse ante su Dios, fue adorar a Dios, fue glorificar a Dios. Y Dios contestó sus oraciones. Daniel no tuvo miedo de las amenazas del rey, porque su confianza estaba puesta en su Dios. Y dice la palabra que mi Dios, le dijo, me imagino, con aquel orgullo espiritual, con aquella alegría, aquel gozo, aquella seguridad. Mi Dios, le dijo Daniel al rey, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Estás pasando ahora algún problema? ¿Tienes a alguien que es como el aguijón? ¿Tienes a alguien que está ahí como queriendo dañar tu vida? Queriendo tocar tu vida, queriendo hacerte daño. ¿Tienes a alguien que está ahí siempre tratando de dañar tu vida? Haz lo que hicieron estos hombres. Buscaron a Dios. No busques tu propia venganza. No busques tu propia solución. Búscalas en Cristo. Búscalas en Dios. Mi Dios, le dijo, envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho mal alguno. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Oiga bien, ¿y sabe qué pasó después? Que a los hombres que habían tirado a Daniel al foso de los leones, después de que Daniel salió libre, sin ningún daño en su cuerpo, entonces a los hombres que lo habían echado ahí, los metieron al foso y ahí sí los leones hicieron lo que quisieron con ellos. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir esto?
¿Cuál es la lección que Dios quiere darnos a través de esta palabra? Que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que cuando Dios va guiando nuestros pasos, no vamos a tropezar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si usted y yo amamos a Dios, nos vamos a mantener en una continua adoración a Dios. Y va a decir usted que la hermana quiere que las 24 horas del día yo esté adorando a Dios. No, usted puede cantar, puede leer, puede orar, puede tomar su tiempo, sus 2, 3 tiempos al día de oración. Y eso es adorar, interceder. Pero ¿qué pasa a veces? Que no oramos, ni siquiera por nuestra propia vida. Sabemos que tenemos algo en nosotros, un problema, una dificultad, pero ni siquiera nos da por inclinar nuestro rostro delante de Dios. Ni siquiera nos postramos una vez al día. No nos arrodillamos delante de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo Dios puede hacer algo tan grande como lo que hizo con Daniel? ¿Cómo Dios va a hacer algo tan grande como lo hizo con Moisés y Aarón, que solo tocaron aquella peña y salió el agua para que aquel pueblo tomara? ¿Cómo Dios va a hacer lo que hizo con la oración de Esdras? Que tuvo misericordia. Si no queremos buscarle, si no queremos su presencia, así Dios no va a querer hacer, no va a poder hacer nada en nosotros. Nosotros somos el remanente que Dios ha dejado, somos los hijos de Él, ya lo decía la palabra, somos las ovejas de su prado, somos sus hijos, y a sus hijos Dios quiere demostrar su poder, a sus hijos Dios quiere darles las promesas gloriosas que tiene para cada uno. Daniel fue librado de los leones. Solo que debemos nosotros invocar, convertirnos en los verdaderos adoradores, llamados a adorar, llamados a poder nosotros contemplar la presencia divina de Dios. A veces hay tanta resequedad espiritual. ¿Por qué? Porque nos hace falta ese requisito de ir y buscar esa presencia gloriosa de Dios, de esa presencia que en nosotros corra como ríos de agua viva. La presencia de Dios día a día debe de correr en nosotros como ríos de agua viva, que llene, que sacie nuestro ser, nuestro interior, para que la resequedad espiritual se vaya de nuestras vidas, para que ya no estemos marchitos espiritualmente, que se marchite la carne por la búsqueda en ayuno y en oración a Dios, pero no lo espiritual, nuestra vida espiritual tiene que ser floreciente. Dice la palabra que el justo florecerá. Y eso que espera el Señor de nosotros. Seremos, dice la palabra, como árboles plantados junto a las corrientes de agua. Eso seremos nosotros si nos inundamos en la presencia de Dios, si buscamos esa presencia, si reconocemos que somos llamados para adorar. Adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo a nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas 22:41. Ahí nos habla la palabra del Señor. Jesús enfrentó las circunstancias de la vida. Y dice la palabra que cuando se acercaba un momento tan difícil para Jesús. Era algo tan
no era fácil, no era fácil. Dice la palabra que cuando Jesús, dice que Jesús se apartó, aún Jesús, el Hijo de Dios, tuvo tiempo para arrodillarse delante de su Padre. Dice que Jesús se apartó de ellos, o sea, de los discípulos, a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, Jesús oró a su Padre. Se llegaba la hora donde él iba a ser arrestado. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la palabra para lo que había sido enviado. Y dice que él dijo en su oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí hay un detalle muy importante. Esa es la oración que cada cristiano debe aprender a hacer. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nos parece que la voluntad de Dios nos pareciera dura a nosotros, como que Dios nos está castigando, como que Dios es duro con nosotros. No. Cuando usted dice, como dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía, usted está dejando que Dios haga lo que Él debe hacer. Porque quizás no lo entendamos en el momento que lo estamos pidiendo o en el momento que Dios actúe. Quizás no lo entendamos, pero va a llegar el momento donde lo vamos a entender. Pero me llama la atención que Jesús se puso de rodillas y oró a su Padre. ¿Por qué? Sentía que era una necesidad. Y él dice que le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Como quien dice: eres el único que me puedes ayudar. Pero no quiero, aunque se sentía débil y todo, pero no quería hacer su voluntad, sino que Dios hiciera. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Qué resultado tuvo Jesús aquí? Se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo no sé si usted necesita fortaleza ahora. Yo no sé si usted necesita sanidad ahora. Yo no sé si usted necesita que ese Dios que es poderoso sea el abogado suyo ahora. Yo desconozco su necesidad, pero sí sé que tenemos necesidades. ¿Cuáles son? Yo no las sé, pero sí sé que tenemos un Dios poderoso que es capaz de hacer todas las cosas que le pidamos. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra, para que a través de la palabra nos demos cuenta de las cosas gloriosas, maravillosas que Dios puede hacer. Así que yo le invito para que cada día conviértase en un adorador. Cumpla ese llamado que Dios le ha hecho a usted y a mí, llamados para adorar. Hay poder en la adoración, hay poder en la alabanza. Solo tiene que alabarlo, solo tiene que servirle. Y Dios, como le dije al principio, se va a encargar de hacer las cosas que usted quiere que Él haga. Aprendamos de estos personajes que mencionamos, ¿verdad? Y aprendamos de este Jesús que también dobló sus rodillas, se postró y adoró a su Padre y le pidió que hiciera su voluntad. En esta hora, yo sé que Dios, sus oídos, dice la palabra, están abiertos. Acordémonos que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Al contrario, lo toma y lo ayuda. Así que no estamos solos. Fortalezcámonos en la presencia del Señor. Fortalezcámonos en ese poder sobrenatural de Dios. Así que en esta noche vamos a hacer nosotros una oración. Tomemos el ejemplo, busquemos en la palabra nos alimenta y nos sustenta. Esta noche vamos a hacer una oración a nuestro Dios por las necesidades que hay. Yo sé que hay muchos enfermos todavía y qué bueno que cada día Dios hace grandes cosas. Tenemos testimonios de gentes que han sido sanadas y qué bueno, nos gozamos en el Señor. Grandes son las obras de Dios Todopoderoso. Esta noche le vamos a pedir en esta hora a nuestro Dios que tenga misericordia de cada una de las personas
que están enfermas en los hospitales, en las clínicas, en los hogares, con diferentes enfermedades, no solamente con el COVID, sino también diferentes enfermedades. Dios es un Dios de lo imposible. Dios es un Dios real. Ponga su fe, su confianza en Dios. Ponga su fe y su confianza en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre maravilloso. Gracias por esa palabra, Señor, que nos da aliento, que nos da vida, que nos fortalece. Señor, gracias. Señor, llega a cada hogar donde hay un enfermo, llega a cada clínica, a cada hospital, Señor. Aquellos que te han conocido como los que no te han conocido, Señor. Que sea con un propósito tú llegando a sus vidas para sanidad en sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, venimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tomando el poder y la autoridad que tú nos has dado a cada uno, Señor, para reprender en el nombre de Jesús y echar fuera toda enfermedad y toda dolencia que ha venido a apoderarse de los cuerpos. Ahora mismo, Señor, le ordenamos a todo espíritu de enfermedad que se vaya fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Oh Padre, te alabo y te glorifico por las obras que tú has hecho, Señor, en los cuerpos, por esas sanidades, por esos milagros, te doy gracias. Allá, Señor, a la distancia donde se encuentran muchas personas que han sido sanadas. Gracias porque han confiado en ti, Señor. Gracias porque han sido libres de las enfermedades. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por obrar, Señor Jesús, en las vidas. Señor amado, glorifícate, Jesús. Glorifica tu nombre, Padre, en cada una de las vidas, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos médicos, aquellas enfermeras, Señor, que atienden a cada uno de los enfermos, Señor. Tenga compasión de ellos, Padre, y guarde también con su poder, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, dice tu palabra. Yo sé que muchos están siendo sanos por la palabra, Señor, porque tú no has cambiado, Señor. Tú sanas, tú haces la obra, Señor Jesús, en los cuerpos, en las vidas, Señor. Cambia los corazones, transforma las vidas, Señor. Padre, ha hecho falta el humillarnos delante de tu presencia. Y en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, haz que nos dobleguemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro, te adoramos a ti, Señor. Delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pasen una feliz noche. Bendiciones y saludos a las personas que nos ven.